El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Hoy estamos celebrando a Nuestra Señora del Rosario y vamos a meditar sobre este poderoso sacramental. Pero recordemos, porque ya lo hemos meditado cada año, la historia de la Virgen del Rosario, que va a comenzar en 1208, cuando la Virgen se le aparece a Santo Domingo de Guzmán. Fíjense, este detalle es sumamente importante. La Virgen le entregó el rosario a Santo Domingo de Guzmán. Ella se lo entregó y ella le enseñó a rezarlo. El rosario no es una iniciativa humana, no es una devoción humana de una iniciativa de una persona que hubiese querido mucho a la Virgen o a Jesús. No, viene del cielo, por eso es tan difícil rezarlo. Viene del cielo, esta es iniciativa del cielo. La Virgen no le dijo: haz algo, lo que se te ocurra. No, le entregó el rosario y ella misma le explicó cómo se rezaba el rosario. Ciertamente se le van a ir añadiendo algunas cosas con el paso del tiempo, pero estos dos verbos son muy importantes, deben de ser muy importantes para nosotros. El rosario fue entregado por las manos de la Virgen a este Santo Domingo de Guzmán y también le enseñó. Lo entrega y le enseña cómo se reza y le pide que se difunda, que lo lleve, que todos lo hagan, que este rosario iba a lograr la conversión de los pecadores y la victoria en las batallas. Estas son promesas de la Virgen, es decir, de Dios, porque ella no va a prometer nada por su cuenta. Ella va a prometer lo que su Hijo le permita, lo que el Padre Celestial le conceda. Entonces, estas gracias le son dadas a ella en favor de nosotros. En favor de nosotros. Le va a pedir que se propague esta devoción para que los pecadores se conviertan y regresen a la fe. Fíjense entonces la característica: este es para el combate espiritual. El rosario es para el combate espiritual y para la conversión de las almas, de la persona que lo reza y de aquellos por quien lo ofrezca. Nunca había sido tan importante esta promesa de la Virgen como en estos tiempos donde se está perdiendo la fe, tiempos de gran apostasía, tiempos donde se está desviando mucho el corazón en lugar de tenerlo en Dios para ponerlo en las cosas humanas, en las ideologías humanas. Pero esto no se trata entonces de una devoción, es un sacramental, no pertenece a los sacramentos, es un sacramental, pero viene del cielo. ¿Qué otro sacramental tenemos de estos? Que venga directamente del cielo.
Después, acuérdense que estamos hablando del año 1208, en el año 1571 todavía no tenía una gran fuerza el rezo del Santo Rosario, porque el enemigo de Dios se esfuerza para que todos sientan resistencia de rezarlo. Resistencia, si lo rezan se sienten muy a gusto, se sienten muy bien, pero para rezarlo es una resistencia en la familia, conflictos, hay muchas cosas, porque es una arma que al enemigo le hace mucho daño. Pero en 1571 el Papa Pío V pidió, va a haber un enfrentamiento, hay una guerra, y entonces hay muy pocas posibilidades de que ganen, y está el reino de los otomanos, ¿verdad? En Lepanto, es la batalla que se va a llevar a cabo allí en Lepanto, y entonces el Papa pide a todos los católicos que recen el rosario porque había muy pocas posibilidades de que pudieran ganar esa guerra, y milagrosamente se ganó. Como se gana, el Papa mismo lo estuvo rezando el Santo Rosario, entonces él le puso a la Virgen de las victorias. Ella es la que nos ayuda a ganar la guerra que nosotros tenemos que pelear. Hay una guerra que tenemos que pelear. La guerra más difícil de pelear es la guerra contra nosotros mismos, no contra el mundo, no contra los que nos rodean, contra nosotros mismos. Es más fácil vencer a las personas que nos rodean que vencernos a nosotros mismos. Pero aquí viene la Virgen de las Victorias. Después se le va a cambiar el nombre para llamar la atención a aquello que provocó la victoria, el rezo del Santo Rosario, el sacramental a través del cual se recibió la gracia de poder ganar esa guerra y esa batalla. Y entonces se le va a cambiar de la Virgen de las Victorias para llamarle la Virgen del Rosario. Y hasta 1716 el Papa Clemente XI es el que va a extender la fiesta a toda la iglesia, es el que va a hacer el llamado a todo bautizado al rezo del Rosario. Es petición de la Virgen. Y fíjense qué lento se fue, qué lento, cuántos años hasta que llegó a nosotros. Hasta este año 1716 ya es para toda la iglesia, es algo, ya dice el Papa, esto es nuestro, esto es de la iglesia, es un regalo del cielo para la iglesia. Entonces todos van a celebrar la fiesta de la Virgen del Rosario, memoria de la Virgen del Rosario. Y llegó hasta nosotros el Santo Rosario, llegó hasta nuestros días, gracias a Dios, y ahora más que nunca se necesita. ¿Por qué? Vamos a ver algunos elementos, unos efectos que tiene el rezar el Santo Rosario. Cuando una persona agarra el Santo Rosario, equivale a tomar la mano de la Virgen. Por eso les digo que le cuesta mucho, le causa mucha rabia al enemigo que una persona reza el rosario. Tiene mucho miedo que una mamá agarre el rosario. Él sabe lo que eso representa. Las Aves Marías, él sabe lo que representa, lo que representa el Santo Rosario. Entonces, agarrar el Santo Rosario viene del cielo, viene de las manos de la Virgen que nos lo entrega. Entonces, agarrar el rosario para rezar es agarrarnos de la mano de la Santísima Virgen. Cada Ave María es un acto de correspondencia al amor de ella, correspondencia a la voluntad de María, y ella no quiere nada que no quiera Dios. Por eso podemos hacer lo que ella nos pide, porque ella no quiere nada que no venga de Dios para nosotros a través de ella. Ella no nos quiere para ella nos quiere tomar de la mano para llevarnos a su Hijo. No se queda con nosotros, sino que nos quiere llevar a su Hijo. Por eso cada Ave María es un acto de confianza. Lo recibimos del cielo.
Cada Ave María en el rosario es corresponder al regalo que viene del cielo, dado por las manos de la Virgen. Cada Ave María es un acto de confianza, es un acto de amor a la Santísima Virgen, pero también se convierte en una petición, una llamada de auxilio. Cuando una persona tiene problemas, cualquier tipo de problemas, de preocupaciones, lo que sea, se agarra el Santo Rosario y empieza a rezarlo, no necesita decir qué problemas tiene, solo necesita rezarlo. Solo necesita rezarlo. Y habrán cosas, sí, donde se reza el Santo Rosario de una manera misteriosa, a veces muy sensible y a veces no tan sensible, se hace presente la Santísima Virgen. Por eso se genera un ambiente de paz. Ella es reina de la paz, entonces se genera un ambiente de paz donde se reza el Santo Rosario por la presencia de ella. Les repito, algunas personas lo sienten, otras personas la huelen. Vienen aromas a rosas preciosísimo, que no hay rosas en ese lugar, y si las hay no tienen el aroma que llega, y a veces ese aroma es como decir nuestra madre, no, te voy a permitir darte cuenta que yo estoy aquí. Y lo permite en algunos lugares. Hay lugares donde se reza el Santo Rosario y caen escarchas, pero claro, es porque ahí hay alguien muy cercano a ella, y es el signo, porque el color de la escarcha es el tipo de gracia que se derrama desde el cielo por la Virgen, porque ella está ahí. Por eso, donde se reza el rosario, se santifica el lugar, se santifica. Si nosotros agarramos, aquí en Estados Unidos, aquí cerca, en San Diego, cerca del aeropuerto, hay una iglesia donde tienen un reclinatorio y un guante del Padre Pío. Un reclinatorio donde él hacía oración, donde él se hincaba, y un guante donde que se ponía en las manos para cubrir las llagas, porque se lo pidieron, se lo exigieron, que no dejara ver las llagas para que no se convirtiera en algo de morbo, de morbosidad, ¿verdad? Todos querer ver nada más las llagas. Entonces, por eso, por obediencia, siempre las traía él, las llagas cubiertas. Y entonces, ¿por qué se conservan este tipo de cosas con tanto respeto y con tanto amor? Cuando pertenecen a un santo, alcanzan bendiciones para la persona. Si nosotros tenemos pertenencia, ya no digo partes del cuerpo, si nosotros tenemos pertenencias de un santo, alcanzamos gracias y bendiciones de Dios por aquello santo que tenemos en nosotros o con nosotros. Imagínense lo que es tener el rosario. Imagínense lo que es tener el rosario y rezarlo, por supuesto. No basta con tener el Santo Rosario, es necesario rezarlo. Santifica el lugar, santifica el lugar. Por eso es conveniente que cuando en el lugar donde se reza el Santo Rosario, esté en la medida de lo posible muy limpio y muy ordenado, porque si no se pierden ciertas gracias. Mientras mejor es el lugar, mientras más, es una manera de darle su lugar. Es una manera de darle su lugar, y no se pierden tantas gracias que se pudieron haber alcanzado con la oración. Las palabras ofensivas que se dicen en las casas, en las calles, las palabras groseras que se dicen, que se escuchan a través de programas de televisión, de películas, las maldiciones que se dicen, todo esto, la música que habla también, que utiliza palabras vulgares y todo esto, generan un ambiente negativo, un ambiente oscuro, ensucian el ambiente de la casa. No se ve, pero algunas personas sí lo pueden sentir.
Hay personas que llegan y saben en qué casa se hace oración y en qué casa no se hace oración, porque se siente el ambiente, en qué recámara de esas casas se hace oración y en qué recámaras no hay oración. Está cargado de otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Pero cuando se llega a estas casas y se pone alguien a rezar con voz suave, no tiene que gritar, no tiene que levantar la voz, con voz suave, con voz muy suave, empieza a rezar el Santo Rosario, se purifica todo eso. No puede estar el enemigo de Dios ahí, se purifica la casa por las palabras santas del Santo Rosario, que es el Ave María y el Padre Nuestro. ¿Qué más santa, qué oración más santa puede haber que estas? Ninguna. Entonces, las casas se purifican, por eso es tan importante rezar en nuestras casas el Santo Rosario, rezarlas mientras se camina, mientras se hacen cosas, se puede estar rezando y se está purificando el lugar, se está purificando el lugar. Si saliéramos a las calles pasaría lo mismo. En las calles a veces hay mucha oscuridad, estamos hablando espiritualmente, hay mucha oscuridad porque hay mucha violencia, muchas groserías, muchos robos, muchas cosas que evocan y abren la puerta al reino del enemigo de Dios. Si nosotros saliéramos a las calles a rezar el Santo Rosario, como cuando tuve la oportunidad yo de ir allá a Medjugorje, en Medjugorje, la parte donde donde son las apariciones de la Virgen es en una orilla de la ciudad, pegada a los cerros, una pequeña o una orilla. Ahí toda la gente que se ve ahí son regularmente peregrinos. Todos andan rezando el rosario. En todo ese lugar es paz. Toda esa zona donde caminas es paz, todo es paz. Yo me metí a la ciudad, me fui a la ciudad para comprar algunas cosas y se siente la diferencia. Hay nadie de Medjugorje, fuera de esa zona, andan con un rosario en la mano rezando. Así de que si nosotros rezáramos sería como agarrarse de una de esas máquinas, ¿verdad?, que van levantando la basura y que van quitando todo, arrancando todo el cochambre, quitando todo y se purificaría todo. Se purificaría, pero habría que insistir, ¿verdad? Habría que insistir en este rezo, rezar en las calles el rezo del Santo Rosario. Si se rezara en las escuelas, habría más paz en las escuelas, sería más fácil para los maestros. No con un solo rosario se ocupa, ¿verdad?, por todas las cosas. Ya ven cómo hablan ahorita los niños de kinder. Es impresionante la vulgaridad como hablan en algunos kinder, los niños se les permite hablar de esa manera y se llena todo, todos están tensos en ese lugar, salen los maestros y salen con muchas cargas espirituales, dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda. Pues sí, porque hemos abandonado lo que nuestro buen Dios nos dio para protegernos. Esta fue una iniciativa divina porque nosotros la necesitábamos. Podríamos purificar por eso nuestras calles, podríamos purificar todos los lugares donde los niños van a jugar. Si ahí se sentara la gente a rezar el rosario, irían purificando, quitando todo lo que se ha ido cargando a lo largo de los años por las personas que ahí van y juegan y que utilizan un lenguaje nada agradable a nuestro buen Dios. Entonces, este rezo del Santo Rosario no lo soporta, ¿verdad? Ya otras veces he comentado, mi padrino, el padre Che, el exorcista de la diócesis, a veces él tenía el don del discernimiento, él sabía qué oración era la más conveniente para hacerle a las personas. Y llegó, ya estaba una persona que le pidieron que fuera a hacer la oración y él se dio cuenta que con el rosario iba a hacerse la liberación y le dice a toda la familia, vamos a rezar el rosario, y empiezan a rezar el rosario y dice el padre, apenas iba en el segundo o tercer misterio y se libera. Apenas iba en el segundo o tercer misterio y se libera la persona. Dicen que volteó el padre Che y volteó y dijo, ni aguanta nada. Y siguieron rezando el Santo Rosario. Es que se libera el Santo Rosario. No es cualquier cosa, repito, es un regalo que viene del cielo. Muchos han llegado ya a la santidad porque se agarran de la mano de la Virgen.
Y si se agarran de la mano de la Virgen los lleva directo al corazón de su Hijo. Ella abre campo, ella abre las puertas, ella nos lleva. Por eso, si de veras, de los más grandes santos que hay en la iglesia, la mayoría han sido marianos. María es un camino rápido, es un atajo para llegar al corazón de su Hijo Jesucristo. Y muchos, o sea, tenemos muchos testimonios de estos, de los santos que llegaron tomados de la mano de la Santísima Virgen, porque mientras nosotros hablamos, le llamamos a través de la oración del Ave María, mientras nosotros le hablamos, ella le habla a nuestra inteligencia, le habla al corazón. No son palabras que llegan a través de los oídos, no son palabras que son resonancias, que son como las que utilizamos nosotros normalmente. Ella puede hablar al corazón, ella puede hablar a la mente de nosotros, y por eso es que podemos entender. De repente podemos entender cosas del cielo o cosas de la tierra. Y por eso después del rezo del Santo Rosario, tal vez no en ese momento, sino cuando llega el momento crítico necesario de tomar la decisión, se te abre la mente, te das cuenta de algo que no habías tomado, que no habías considerado, y ahora lo consideras y tomas una decisión mejor. ¿De dónde vino esa luz? Del rosario, del rezo del Santo Rosario. Nos evitaríamos muchos sufrimientos, nos evitaríamos muchos problemas si nosotros tomáramos más en serio el rezo del Santo Rosario, porque repito, ella habla a la mente y habla al corazón. Nos detendríamos de muchas cosas y evitaríamos muchos pecados. Ella sí nos puede ayudar a entender los misterios de Dios. ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué espera Dios? A veces quisiéramos nosotros hacer la voluntad de Dios, pero no sabemos qué es lo que Dios quiere. No tenemos la seguridad, no sentimos una certeza de esto es lo que Dios quiere. Recen el rosario y verán. ¿Por qué? Porque ella es nuestra madre y ella sí sabe qué quiere Dios de nosotros. Y ella nos lo puede decir a la mente o nos lo puede decir al corazón. Y entonces la persona puede rezar el rosario y algunos dicen, pues bueno, voy a hacer esto con certeza. ¿De dónde le vino la certeza? Rezó el Santo Rosario. El rezo del Santo Rosario nos ayuda a tomar las decisiones que van de acuerdo con la voluntad de Dios. No como dicen ahora, la decisión correcta, no. Es la de las decisiones que tenemos que tomar, son las que van de acuerdo con la voluntad de Dios para nosotros. Así como Jesús en el Evangelio escuchamos que alcanzó a aquellos 2 discípulos suyos que iban todos desanimados, dolidos, los discípulos de Emaús, y Jesús los alcanza en el camino y se pone a hablar con ellos y les abre la mente para que pudieran entender. Así también el que ora el Santo Rosario camina con la Virgen. Camina con la Virgen. La sola presencia de ella hace que del cielo lluevan bendiciones. La sola presencia de ella. Ella no tiene que hacer largas oraciones por nosotros. Ella nada más voltea y mira a su Hijo. Y ya. Nada más voltea y mira a su Hijo. Ellos dos se entienden con una sola mirada. Nosotros no, pero ellos dos sí se entienden con una sola mirada, y ella nos puede alcanzar cosas que nosotros nunca hubiéramos podido alcanzar. Por eso es tan importante el rezo del Santo Rosario. Santa Teresa de Calcuta siempre estaba con el rosario en la mano. Siempre estaba con el rosario en la mano, Santa Teresa de Calcuta. De hecho, ella medía las distancias con el Santo Rosario. Si alguien le preguntaba, ¿dónde queda, cuánto tiempo se hace de aquí a tal lugar? Decía ella, como 3 rosarios, como 5 rosarios. Ella medía las distancias porque se iba rezando el rosario, y así es como ella medía las distancias. Por eso en las imágenes que hay de Santa Teresa, siempre trae un rosario en la mano, siempre trae un rosario. Decía Santa Teresa, aférrate al rosario,
Aférrate no es lo mismo que agarra el rosario. Uno puede tomar con una mano una cosa, pero cuando te aferras es con los brazos. Cuando lo quieres, cuando no te quieres soltar de ahí, aférrate. Es decir, va a haber guerra, te van a querer tumbar el rosario de la mano, no físicamente, sino que dejes de rezarlo, que te vayas entibiando, que hoy no rezo, hoy me siento muy cansado, Dios entiende, hoy no lo rezo y te van quitando, hoy nada más voy a rezar la mitad del rosario y va reduciendo el enemigo de Dios hasta quitarle el mismo rosario de las manos a las personas. Por eso la Santa Teresa dice, aférrate al rosario como las hojas de la hiedra se aferran al árbol, porque sin Nuestra Señora no podemos perseverar en el bien. Fíjense, a nosotros el Señor nos pone buenos pensamientos, buenas intenciones, pero no todas las realizamos. ¿Cuántas cosas hemos querido hacer buenas y no las hacemos? Algunas que vienen del cielo y otras que servirían aquí en la tierra, como cuando uno se decide, voy a hacer una dieta, mañana empiezo, y al siguiente día, ahora sí mañana, no más hoy voy a tomar esto, pero mañana empiezo, ahora sí, ya dije, es más, como ya es fin de semana, el lunes empiezo. Y se va, hasta que se olvida, se pierde y se acabó esa buena intención. Por eso, aférrate. Si conoces el bien y quieres hacerlo, si conoces cuál es la voluntad de Dios para ti y quieres hacerla, aférrate al rosario. Eso lo dice ella. Y el Señor se encargará de todo. Dicen las historias de Santa Teresa que cuando Jesús le habló a ella y le dijo que quería que fundara esa comunidad religiosa. Por eso está tan bendecida por Dios, porque fue voluntad expresa de Dios comunicada a ella. Y cuando ella iba a empezar esto, claro que no fue inmediatamente, porque también se vinieron las dudas a su mente, y daría $5 nada más, y con eso empezó esta obra enormísima que ahora abarca está en casi todas las partes del mundo, los países que más necesitaban. Y por alguna razón Santa Teresa de Calcuta se preocupó mucho, pidió mucho que aquí en Tijuana se abrieran sus casas aquí, e incluso el seminario de parte de la vida del seminario está también aquí en Tijuana. Ella así lo quiso. ¿Qué vería o qué sentiría de Tijuana? No sé, pero ella así lo quiso. Claro que es uno de los lugares más fuertes de migrantes, pero quién sabe qué tantas cosas pudo haber llegado a darse cuenta de lo que nosotros no podemos ver. Si tenemos que ser muy fieles, dice ella, sí, tenemos que ser muy fieles y nunca dejar de rezar el rosario. Ella tenía la caridad, ya ven, son las madres de la caridad lo que fundó ella. Y dicen las historias que una vez estaba ella dándole de comer a un enfermo y de repente sonó la campana, que era la hora de hacer la oración, y dejó todo, porque todo eso lo sostenía Dios, no ella. Eso es lo que tenemos que entender. Las cosas buenas las sostiene Dios, por eso tenemos que orar. Ella nos puede ayudar a que nosotros no echemos a perder las cosas. Y necesitamos de su oración, de su presencia. Su presencia es para guerrear por nosotros, es para alcanzarnos gracias para nosotros. Decían la Madre Teresa, por ser madre, yo jamás he sentido dificultad, por ser madre de la Santísima Virgen, por ser la madre, yo jamás he sentido dificultad alguna en hablar con María y en sentirme muy cercana a ella. Es que hay un vínculo muy especial siempre entre el hijo y la mamá. Siempre hay un vínculo muy especial. El rosario entonces fue la oración permanente de esta santa y fue la oración favorita de Santa Teresa. Ella rezaba el rosario en cualquier momento y en cualquier lugar. Era una mujer de mucho silencio, no andaba buscando con quién platicar.
Al contrario, utilizaba los momentos en que nadie le hablaba para rezar el Santo Rosario, para rezar, para rezar, para rezar. Por eso alcanzó la santidad. La santidad, pero dicen la historia que ella prefería el rezo del Santo Rosario delante de Jesús sacramentado, estuviera expuesto o no. Bastaba con que estuviera en el sagrario. Y de hecho, en la iglesia, si alguien va a una parroquia, tiene que ser parroquia porque tiene que estar el Santísimo. Aunque no esté expuesto, basta con que Jesús sacramentado esté en el sagrario, basta con eso para que el que venga rece el rosario, puede pedir indulgencias plenarias, plenarias por rezar el rosario. Claro que no todos pueden ganar la indulgencia, se necesita no tener apegos a nada, ni siquiera pecados veniales. Por eso no cualquiera, muchos tratan, pero no cualquiera puede ganar, no cualquiera puede alcanzar estas indulgencias. Pero pues ella sí, ella no sé cuántas cosas alcanzaría ella, pero tenía por eso esa sensibilidad que venía de Dios. Esa sensibilidad, ese amor, esa sabiduría, tenía un chorro de cosas de Dios ella, pero pues el rosario nunca se le cayó de la mano. Otra santa, Santa María Magdalena de Pasi, ella decía: oh María, quien te mira se queda reconfortado. Y sí es cierto, pues nosotros mismos aquí con la imagen que tenemos de la Virgen de la Paz, que se bendice con unas reliquias, y el solo rostro de ella, cuánto nos ayuda. Ver este rostro de la Virgen de Reina de la Paz, igual que el rostro de la Virgen de Guadalupe, tienen una sonrisa. No es una carcajada ni es una risa abierta, es una leve sonrisa de la felicidad en la que viven en Dios. La felicidad en la que la Virgen vive, que es la felicidad de Dios. Por eso la sonrisa en la que ella vive, en la que ella tiene, es una paz y una felicidad que no la pierde a pesar de que haya sufrimientos. No pierde la felicidad y no pierde la paz, porque no puede salir, ella no sale pues del cielo, no deja el cielo aunque viene aquí a la tierra. Y entonces por eso dice esta santa: quien te mira se queda reconfortado en todos sus dolores, en todas sus tribulaciones y penas, y vence las tentaciones. Y decía Santa María Magdalena, decía: quien no sepa lo que es Dios, que recurra a ti. Quien no encuentre misericordia en Dios, es decir, quien tenga dudas de la misericordia en Dios, que recurra a ti. Quien no se conforme con la voluntad de Dios, hay personas que han perdido seres queridos y no encuentran paz. Han perdido cosas materiales y no encuentran paz. Quien no se conforme con la voluntad de Dios, que recurra a ti. Quien se sienta a desfallecer, que le faltan ya las fuerzas, se le hace demasiado peso esta vida, que recurra a ti. Tú eres la fortaleza y el poder de Dios, porque está llena de Dios ella. Y continúo con lo que decía Santa Magdalena, María Magdalena de Pasi. Quien se encuentra en una lucha continua, que recurra a ti, que eres un mar pacífico, eres un mar calmado. Quien se encuentre en tentación, que recurra a ti. Entonces siempre hay que rezar el rosario, todos tenemos todo esto. Quien se encuentre en tentación, que recurra a ti, que eres madre de humildad. Y no hay nada que ahuyente tan fácilmente al demonio como la humildad, la presencia de ella, la humildad de ella, la sonrisa de ella. Es que el enemigo de Dios jamás va a sonreír. No puede sentir ni la más mínima felicidad, lo perdió. Que a veces se ríe es como desfachatez, es para retar, es para humillar. Por eso son carcajadas las que salen de él. Nunca es una sonrisa como la que tiene la Virgen, no puede y no la soporta.
no la soporta ni en María ni en nosotros. Él no soporta esa sonrisa. Por eso muchos le piden a la Virgen su sonrisa. La sonrisa de la Virgen es muy cautivadora. La sonrisa de la Virgen, cuando Dios le ha regalado, conozco personas a las que les ha regalado la Virgen su sonrisa. Y no es que se les vea una sonrisa como la Virgen se le veía, sino que las personas sienten una confianza muy grande. No saben por qué, pero sienten una confianza muy grande y son capaces de abrir su corazón. Son capaces de abrir su corazón y platican cosas que a nadie más le han podido platicar. A nadie más, no se han atrevido a platicarle a nadie, pero cuando ven esa sonrisa de María en alguien, como que sienten la confianza, sueltan todo eso que los lleva a esconder todo lo que sienten y abren su corazón. Por eso verdaderamente la sonrisa de María es muy grande, es más grande, es muy grande. Poco a poco se va a ir conociendo estas grandezas de nuestra Madre. El Padre Pío una vez le preguntó un obispo: Pío, ¿cuántos rosarios rezas al día? Pues él no quería decir, es algo muy personal. Y le pregunta el Padre Pío: ¿es por obediencia? Sí, por obediencia. Dime, ¿cuántos rosarios rezas? Y le dice el Padre Pío: 60. 60 rosarios rezaba al día. 60 rosarios. Y la gente le llegó a preguntar al Padre Pío: ¿cómo le haces para rezar 60 rosarios, tantos rosarios? ¿Cómo le haces? Porque para nosotros rezar los 20 misterios pareciera un acto heroico, ¿verdad? Es una guerra, es difícil pensar en eso, hasta se asusta la gente, tantas Aves Marías. Y entonces le preguntaron, ¿cómo le hacía? Y lo que responde el Padre Pío: lo que yo no entiendo es cómo ustedes no pueden rezarlo. No entiendo cómo es que ustedes no están rezándolo. Es lo que no entendía. La gente no entendía por qué rezaba él y él no entendía por qué la gente no estaba rezando el Santo Rosario. Pero a él se le permitía sentir los efectos. A lo mejor a nosotros no se nos permite sentir los efectos, pero sí se reciben las gracias. Aunque no se sienta nada, sí se reciben las gracias, se disminuye el problema, se calman los corazones, se termina un conflicto, pasan cosas que nosotros no nos damos cuenta a través del rezo del Santo Rosario. El que ama a la Virgen amó lo que el mismo Jesús más ama. Fíjense nada más. El que ama a la Virgen ama lo que Jesús más ama, a su Santísima Madre, y es la que es más amada en el cielo, porque es la que está más cercana a Dios, porque es la que más correspondió al amor de Dios. San Jerónimo es uno de los grandes padres de la Iglesia, traductor de la Biblia, es uno de los grandes padres y doctores de la Iglesia. Fíjense lo que se atrevió a decir, no es cualquier cosa, solo queda escrito porque lo dijo él, el gran San Jerónimo, que si lo hubiera dicho cualquier otro, nadie le hubiera hecho caso, porque él se atrevió a decir: Dios no nos salvará sin la intercesión de María. ¡Wow! Esto es muy grande, eso es muy grande. Si es tan grande que no nos salvará, entonces todo lo vamos a alcanzar de Dios a través de ella. Ya una vez lo habíamos meditado, pero permíteme recordarlo porque es importante esto. Dios ha querido darnos todo a través de la Santísima Virgen. Ella es como la jugada maestra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía que tú y yo íbamos a cometer tantos errores que no nos íbamos a atrever a pedirle tanto a Dios. Y si nos atrevíamos, Él sabía que no lo íbamos a merecer. Entonces nos deja a María como Madre nuestra, con autoridad y poder para alcanzarnos de Dios lo que nosotros no podíamos alcanzar. Por eso no es tan fácil la devoción a la Santísima Virgen.
Es la jugada maestra de Dios. Es la jugada maestra de Dios. Gracias a eso no merecemos nada, pero como la Virgen María lo pide, nos lo concede todo a través de ella. Por eso dice San Jerónimo, no nos va a salvar sin la intercesión de ella. Jesús es el intercesor, único intercesor ante el Padre Celestial. Y María es la gran intercesora ante su Hijo. Ante su Hijo, no le estamos poniendo como intercesora directa como Jesús, pero sí es la gran intercesora delante de su Hijo. Sí es intercesora por ser la hija predilecta de Dios Padre. Por eso ella alcanza tantas cosas. Es muy grande la expresión que nos dice San Jerónimo, es muy grande, no es fácil de masticar. San Bernardo decía, Dios no concede gracia alguna a los mortales sin hacerla pasar por las manos de María, porque quiere, no porque lo necesite Dios hacer. Él nos puede dar todo, pero Dios ha querido darnos todo a través de su iglesia. Quiere darnos el perdón a través de la iglesia. Quiere darnos su bendición a través de la iglesia. Todo lo quiere hacer Dios a través de su iglesia. Así lo ha querido Él. No es porque no pueda de otra manera. Así lo ha querido. Todo a través de su iglesia. Por eso se me hizo tan interesante cuando fui a Medjugorje que unas personas con los videntes le pidieron que si les bendecía cosas que traía. Y la Virgen se acerca y toca las cosas, imágenes que traía la gente. Y luego les dijo a través del vidente, le dijo al vidente, diles que ahora vayan y le pidan la bendición al sacerdote. Porque es una bendición diferente, la de la madre y la del sacerdote. Es una bendición diferente. Es que Dios quiere todo hacerlo a través de su iglesia. Si no, nos podríamos confesar bajo cualquier árbol, de cualquier forma, como algunos hermanos nuestros tratan de hacerlo o dicen que lo hacen, pero no es la voluntad de Dios que fuera así. Todo lo quiere hacer a través de su iglesia. Dice Santa Teresita del Niño Jesús, con el rosario se puede alcanzar todo. Mientras, fíjense esta expresión, qué poderosa es, qué fuerte es. Mientras el rosario sea rezado, Dios no puede abandonar al mundo, pues esta oración es muy poderosa sobre su corazón. Aplíquenle esto a los hijos. Aplíquenle esto a los hijos. Dios no los va a abandonar mientras haya una mamá que esté rezando por ellos. Y muchas mamás no rezan el rosario. La mayoría de las mamás no rezan el rosario. No rezan el rosario. No han entendido. No le han dado el tiempo suficiente para conocer este gran regalo que viene del cielo. Que no es iniciativa humana, que viene del cielo. San Juan Bosco decía, tan necesario como es el pan para el cuerpo, pan refiriéndose a alimento, comida, tan necesario como es el pan para el cuerpo, así lo es el Santo Rosario para la salud del alma. ¡Wow! Decía él mismo, sobre la devoción de la Virgen y el rezo del Rosario se basa toda mi obra educativa. Saben que todavía los salesianos tienen las escuelas y el liderazgo los preparan para un liderazgo muy grande sobre jóvenes, adolescentes, sobre niños. Pero dice San Juan Bosco, dice toda la devoción ¿cómo? Dice, sobre la devoción de la Virgen y el rezo del Rosario se basa toda mi obra educativa. Es decir, los niños lo entendían por intercesión de la Virgen. Esto deben de entenderlo las mamás y los papás. Si rezaran el rosario más, sus hijos los podrían entender mejor. Ustedes mismos se podrían expresar mejor.
que sea más fácil de entender qué quiere la mamá, qué quiere el papá, porque muchas veces no se da la obediencia porque no se entiende qué es lo que se está pidiendo expresamente. No se entiende a veces, no saben las mamás o los papás encontrar las palabras adecuadas para expresar una necesidad o lo que le están pidiendo al hijo. El padre dice San Juan Bosco que su devoción a la Virgen y el rezo del rosario se basa su obra educativa. Decía San Juan Bosco, preferiría renunciar a cualquier cosa antes que al Santo Rosario. Preferiría, esto ya se llega a sentir cuando se ha rezado por un tiempo el Santo Rosario, cuando se ha tenido la fidelidad al Santo Rosario, se va haciendo sensible la persona a las gracias que se reciben, específicamente o especialmente a la gracia de la paz. Decía San Juan Bosco, es casi imposible ir a Jesús si no se va por medio de María. Estos son los grandes santos, son santos, estamos hablando de los que encontraron el camino al cielo. Y todos los que encontraron en su camino al cielo la devoción a la Virgen, caminaron con mucha alegría. Caminaron con mucha fuerza hacia allá, porque no solamente era su esfuerzo humano, sino la mano de la Virgen, que no es solamente llevarla, sino es cuando se cae, se va a tropezar uno, nos sostiene. Cuando no puedes caminar, nos alienta, nos ayuda a poder llevar el camino. Por eso las expresiones estas. San Juan Bosco, ya ven que él tenía sus oratorios, donde los niños de la calle, los que no tienen ninguna posibilidad, allí iban para estudiar y para orar. Allí iban para estudiar y para orar. Y pues él tuvo muchos sueños, San Juan Bosco, tuvo muchos sueños proféticos. Y a veces se los platicaba a los niños, pero él tenía también, el Señor le daba la gracia de poder ver. Y entonces a veces estaba celebrando y veía cuáles los demonios que tenían los niños encima, cómo les tapaban los ojos, cómo los picaban, les ponían cosas en la cabeza y empezaban los niños con inquietudes. Empezó el Señor a hacerle ver qué es lo que era, qué es lo que estaba pasando. Y el rezo del rosario fue su gran arma. El rezo del rosario fue la gran arma que tuvo él para esto. Y la devoción que él tuvo a los santos ángeles. Esto ya lo hemos platicado también. Ya ven que él se ponía en oración en la noche y le decía a su ángel de la guarda, invita al ángel de la guarda de todos los niños estos de la calle, diles que los invito a rezar conmigo por ellos, pero con la condición de que mañana me los traigan. Y llegaban. Los santos ángeles pueden guiarnos sin que nos demos cuenta. También los malos, por eso tenemos que tener los ojos muy abiertos y por eso tenemos que ir de la mano de la Virgen. Si no, capaz que los ángeles malos también nos pueden empezar a guiar y uno piensa que está bien, uno piensa que es la verdad y puedes terminar totalmente alejado de Dios. Pues pidámosle a nuestro buen Dios nos conceda valorar más ese regalo que viene del cielo, que es el Santo Rosario. Valorarlo más de lo que hasta ahorita lo hemos valorado, darle más tiempo de ser posible, que nos vaya llenando de amor al rezo del Santo Rosario, porque se necesita, porque lo necesitamos nosotros. Dios no necesita que reces el rosario, tú necesitas rezarlo. Es una necesidad tuya, no es una necesidad de Dios. Él quiere que lo reces por tu bien. Por eso es tan importante y por eso les decía al principio, estos días, como el rosario a veces retiene los daños que vienen sobre nosotros y a veces se rompen por eso los rosarios. Y a veces el rosario agarra ciertas gracias y cambia a colores muy bonitos, pero también cuando retiene cosas malas cambia a colores oscuros. ¿Verdad? Colores oscuros. Hay muchas cosas que se van dando, por eso es conveniente de vez en cuando estar cortando las cargas espirituales que van adquiriéndose los rosarios para retener. Estas las agarran para evitar que lleguen hasta nosotros.
No es que sea malo, al contrario, es una gracia que Dios da, y entonces es conveniente liberar de esas cargas los rosarios y renovar la bendición, que es lo que vamos a hacer ahorita. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre. Ahora les voy a pedir que saquen todos sus rosarios, por favor. Gracias. Y también se me pasó. Es bien importante que si rezan el rosario, bendigan con el rosario a sus hijos, a sus nietos. Pueden bendecirlos con el rosario si lo rezan, porque mientras más se reza, en él se llenan de gracias especiales. Por eso los rosarios no se deben regalar. No se deben regalar. Hay personas que se les hace muy fácil, traen un rosario, alguien lo ocupa, te lo regalo. Alguien le dice, qué bonito rosario, se lo regalan. No se deben regalar. ¿Por qué? Si yo tengo este rosario y yo lo rezo, va a ir recibiendo gracias que yo ocupo como sacerdote. Y si yo te lo regalo a ti que estás casado, estas gracias son para los sacerdotes. De alguna forma te podrán ayudar, pero no igual que a mí. Y si yo agarro otro rosario, empiezo a rezarlo y empieza a cargarse de las bendiciones, empieza a llenarse las bendiciones. Por eso, si alguien nos pide el rosario, es mejor comprarle uno y regalárselo. No hay ningún problema en regalar rosarios, ningún problema, pero con el que rezas, tienes las gracias que tú necesitas. Por eso no es una falta de caridad no regalar un rosario que se llena de las gracias con que tú necesitas. Y por eso no es muy bueno rezar un día con un rosario y otro día con otro y otro día con otro, sino que se vayan juntando las gracias en un solo rosario. Bueno, entonces primero vamos a purificar los rosarios. Los levantan delante de ustedes, por favor. Y yo hago esta oración yo solo. En el nombre de Jesús y con la autoridad sacerdotal que del cielo he recibido a través de la Iglesia, hago caer la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo sobre estos rosarios, y corto, rompo, destruyo y anulo, ahora y para siempre, todas las cargas espirituales y todo tipo de daño que hubieran podido agarrar para protegernos de ataques espirituales, y les expulso, les ordeno que se vayan a los abismos del infierno para no regresar más. Y sello estos rosarios con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora renovamos las bendiciones. Unidos a la gran Madre de Dios y Madre nuestra, nos dirigimos a la Santísima Trinidad, pidiendo la bendición y gracias especiales para nuestras coronas del Santo Rosario, por mediación de ella, la hija predilecta del Padre Celestial, ella, la amadísima Madre de Dios Hijo, ella, la fidelísima esposa del Espíritu Santo. Queremos unirnos a los sentimientos y deseos y lágrimas de la Reina del cielo y de la tierra, mientras meditamos en la vida de su Hijo Jesús, con la intención de que siempre que recemos con este Santo Rosario, se nos conceda que con esta oración quedemos atados a su corazón inmaculado de Madre, y todos los que el Señor nos ha confiado, nuestras pertenencias, propiedades y bienes, y reciban consuelo las almas del purgatorio. Siempre por intercesión de nuestra abogada y Madre pedimos, si así lo permite nuestro buen Dios, que todas aquellas bendiciones dadas o alcanzadas en las coronas del Santo Rosario en años pasados y se encuentren desperdiciadas o abandonadas, semidestruidas los rosarios u olvidados, nuestra Madre nos alcance estas gracias, para que toda bendición dada por Dios les sea dada la gloria a Él.
por intercesión de la muy amada de Dios, sean bendecidas estas coronas del Santo Rosario, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Ahora sí pasamos a nuestro ofertorio.